Hasta los dioses fueron masacrados. En el último suspiro del mundo, te eligen para viajar al pasado y reescribir la historia. Pero el precio es volver sin poder, atrapado en tu cuerpo más débil. Y los héroes que una vez amaste, ahora son los monstruos que debes aniquilar. El reloj del apocalipsis avanza. Tenés exactamente 9 horas para salvar el futuro o ver arder el mundo otra vez. Así como el héroe rebobina el tiempo para corregir un error fatal, vos corregí el de no estar suscripto. Dale like y decime en los comentarios qué historia reescribimos después. La derrota era un hecho. La imponente torre que se alzaba sobre ellos estaba destrozada, los guerreros caídos y un silencio de desesperación lo cubría todo. Nadie se atrevía a ponerle nombre a la tragedia, pero la verdad era innegable: habían perdido. En medio de los escombros y el desánimo, algunos se rendían. «Ya fue, terminemos esto rápido», se escuchó decir a uno. Pero Son Ogong, el gran sabio, se negó a aceptar el final. Aunque estaba al borde de la muerte, herido y con su bastón clavado en el suelo, gritó que la batalla no había terminado. Fue en ese momento que Hércules, el héroe del Olimpo, se acercó, señalando la gravedad de la situación. ¿De verdad crees que podés seguir plantando cara a los dioses exteriores estando así?, le preguntó. Y para empeorar las cosas, una extraña esfera de energía apareció, indicando que los temidos dioses exteriores ya los habían encontrado. De repente, un nuevo rostro llegó a la escena: Kim Yu-won. Se lo veía cansado, herido, y su regreso, aunque esperado, venía con una noticia devastadora. Ante la pregunta de si los demás habían logrado escapar, Yu-won solo pudo confirmar lo peor. Merlin, Asura, Vishnu, todos habían caído, todos estaban muertos. La esfera de energía se reveló como caos insensato, uno de esos dioses exteriores contra los que no podían competir. Yu-won, con una mirada dura, lo comprendió. Nosotros, los de adentro, no podemos vencer a los de afuera, no hay forma de ganar, por ahora. Fue entonces cuando apareció Cronos, un ser divino que controlaba el tiempo. Su propuesta era drástica: volver a la línea temporal antigua, reiniciar todo. El precio era enorme. Él mismo dejaría de existir en la nueva realidad, pero esa era la única manera de tener una nueva oportunidad. Le dio a Yu-won un objeto con forma de engranaje, el movimiento de reloj de Cronos, como la llave para este viaje. Yu-won miró el objeto, con la amargura de saber que, aunque hubiera querido terminar las cosas en ese momento, esta era su última y única opción. La pregunta que flotaba en el aire era clara: ¿quién sería el que retrocedería en el tiempo? Yu-won confirmó que el peso de esa decisión había recaído sobre sus hombros. La pregunta de ¿por qué él y no otro guerrero tan formidable como Son Ogong flotaba en el aire? Hércules y Cronos explicaron que a pesar de haber sido el último en unirse a la torre, Yu-won había demostrado una capacidad de adaptación inigualable, escalando rápido y forjando su propio camino hasta ganar títulos divinos. Su punto de partida más reciente lo convertía en la opción ideal. Para cambiar el futuro, debían empezar desde abajo, donde las reglas de los pisos superiores no aplicaban. Con la misión sellada, sus compañeros le dieron una despedida agridulce. Hércules le advirtió que al volver, la relación entre ellos quizás no sería la misma, mientras que Ogong, con su característica franqueza, le deseó una vida difícil y le dijo que si la gente no entendía la situación, los hiciera entrar en razón o, en el peor de los casos, los eliminara. Yu-won suspiró, reconociendo la naturaleza directa de sus aliados, mientras las piezas del movimiento de reloj de Cronos comenzaron a girar en sus manos, preparándose para el viaje. El mundo a su alrededor se disolvió en un torbellino de engranajes y luces, hasta que, de repente, Yu-won abrió los ojos. La sensación de su cuerpo era extraña, pesado, débil. Toda la fuerza y las habilidades que había acumulado se habían desvanecido. No había sido su cuerpo el que viajó en el tiempo, sino su propia línea temporal, su existencia, la que había retrocedido. Tenía que volver a empezar. Desde cero. Apenas tuvo tiempo de procesarlo cuando una patada lo derribó. Estaba en lo que parecía ser una escuela, y un matón lo estaba golpeando. El agresor se sorprendió de que Yu-won no cayera de inmediato. Mientras recibía otro golpe, Yu-won vio el logo de la Universidad Chongsol en el uniforme. ¡Universidad!
Había olvidado por completo que alguna vez fue un estudiante. La confusión lo invadió. ¿Qué fecha era? La confusión lo invadió. Con una voz que no reflejaba el dolor, le preguntó al matón la fecha, ofreciéndole perdonarlo si respondía rápido, y de paso soltó que sus golpes no dolían. Esto solo enfureció más al matón, quien le lanzó un puñetazo furioso. Pero esta vez, Yu-won, con una chispa de su antiguo yo, detuvo el golpe en el aire. Ya no estaba perdido en el tiempo. Sacó su celular. Eran las 3 de la tarde del viernes 31 de diciembre, 9 horas antes de que comenzara el tutorial. El reloj había retrocedido hasta el momento exacto en que todo había cambiado. El escenario estaba puesto. La vibrante zona de Hongdae, en Seúl, a punto de recibir el año nuevo de 2019. Entre la multitud, un joven llamado Kim Myung-hun se quejaba del gentío, sin saber que el verdadero caos estaba por desatarse, y que un guerrero de otro tiempo estaba listo para reescribir la historia. En medio del bullicio de fin de año, Myung-hun y sus amigos se relajaban en un bar. Él, con la gorra cubriéndole media cara, no estaba de humor. Sus amigos, notándolo de bajón, le preguntaron si ya había liberado algo de tensión, pero él solo quería otra bebida y cambiar de tema. Pero el nombre de Yu-won lo sacudió, haciéndole revivir la golpiza que ya había dado hace poco a ese que siempre faltaba. Recordaba a Yu-won tirado en el suelo de la escuela, mientras él le decía que se merecía todo lo malo. De vuelta al presente, con una sonrisa en la cara, Myung-hun se jactaba con sus amigos de lo fuerte que había golpeado a Yu-won, deseando que hubiera terminado en el hospital. A sus amigos no les importó nada, al contrario, festejaron con un brindis, riéndose de la idea de que alguien sin padres pudiera quejarse. Mientras tanto, afuera, la ciudad de Hongdae vibraba con la gente celebrando, sin sospechar lo que se venía. Faltaban solo minutos para la medianoche, para el año nuevo y para el inicio del tutorial. En ese ambiente festivo, Myung-hun y sus amigos buscaban dónde seguir la fiesta cuando uno de ellos lo vio. Kim Yu-won caminando tranquilo con una maleta. Myung-hun no lo podía creer. Yu-won estaba ahí, entero, como si no le hubiesen tocado ni un pelo. La rabia le subió a la cabeza. ¿Qué hacía ese tipo ahí? Se quitó la gorra, listo para el enfrentamiento. «Ahora sí te morís», le dijo, mientras su amigo intentaba frenarlo, pero ya era tarde. Myung-hun se abrió paso entre la gente, llamando a Yu-won. El otro se dio vuelta, con una calma que no le gustaba nada. Yu-won no le dio importancia a la provocación. Miró su reloj, marcaba las 11:57 de la noche. «Es casi medianoche», les dijo a Myung-hun y a su grupo. «Disfruten los últimos 3 minutos. Después de eso, todo va a ser un infierno». Myung-hun, furioso, quiso abalanzarse, pero Yu-won fue más rápido. Con una patada, abrió la maleta que arrastraba, dejando ver un arsenal de armas. Myung-hun se quedó helado. «Kim Yu-won, te volviste completamente loco», le gritó. Sin darle tiempo a reaccionar, Yu-won sacó un hacha y con una fuerza inesperada golpeó a uno de los amigos de Myung-hun. Los demás no lo podían creer, impactados por la violencia. Quedaba claro, este Yu-won no era el mismo muchacho débil que conocían. Mientras Myung-hun y sus amigos estaban en shock por la transformación de Yu-won, este último se movía con calma, dejando caer un arsenal de armas simples al suelo. Era la medianoche del 31 de diciembre, y como si el reloj mundial diera una señal, el caos se desató. Un sonido ensordecedor vibró por todo Hongdae y el cielo se tiñó de colores extraños mientras una interfaz holográfica aparecía sobre la ciudad. El sistema había llegado. Justo cuando la gente empezaba a gritar y a caer al suelo por el impacto, Yu-won tomó a Myung-hun por el cuello y le soltó. «Tus 3 minutos se acabaron». Myung-hun, aterrado, no podía procesar lo que pasaba. En ese instante, una voz robótica anunció el inicio del tutorial. Debían sobrevivir a una horda de zombies durante 30 minutos, y Hongdae, con su alta población, se convertía en un desafío brutal. La gente no tardó en verlo con sus propios ojos. Las calles se llenaron de zombies, monstruos grotescos que atacaban sin piedad. El pánico era generalizado. Yu-won observaba la carnicería, sabiendo que el sistema había diseñado este escenario para hacer una trampa sangrienta, sin un lugar seguro donde correr. A la mayoría se les entregaban armas básicas, cuchillos o hachas oxidadas, que apenas servían para defenderse.
Pero Yuwon no estaba dispuesto a solo sobrevivir. Desechó el cuchillo insignificante que le había dado el sistema y de su mochila sacó lo que parecía ser un tubo que al activarlo se transformó en una hoja resplandeciente. Con una mirada decidida afirmó: «Listo, vamos». Se lanzó al ataque sin dudar, moviéndose a una velocidad increíble, destrozando al primer zombie que se le cruzó. El sistema lo reconoció al instante. Fuiste el primero en matar un zombie en tu área, ganaste 100 puntos, tus puntos de experiencia aumentaron masivamente. Un segundo después, otra notificación: subiste de nivel. Yuwon sintió cómo su cuerpo se aligeraba, recuperando poco a poco la fuerza que había perdido. Mientras Yuwon seguía aniquilando a los muertos vivientes sin esfuerzo, una ráfaga de niveles lo inundó. Los pocos supervivientes, viendo la brutal eficiencia de Yuwon, empezaron a sentir una chispa de esperanza. Algunos, como el amigo de Myung-hun que Yuwon había golpeado antes, tomaron sus propias armas, inspirados por su ejemplo, y se prepararon para unirse a la lucha. La desesperación se transformaba, al menos para algunos, en una oportunidad para pelear. Pero la realidad no tardó en golpear. Uno de los compañeros de Myung-hun, que había tomado un hacha, se encontró con un zombie. Aunque lo golpeaba una y otra vez, la criatura seguía adelante, impasible, como si el dolor no existiera. La confusión y el miedo se reflejaban en su cara. Yuwon, observando el caos, sabía bien que, a pesar de lo lentos y débiles que parecían, los zombies eran mucho más peligrosos de lo que cualquiera imaginaba. No sentían dolor, eran difíciles de matar y, lo peor de todo, su mordida era veneno puro. Con su hoja resplandeciente, Yuwon seguía abriéndose camino, pero notó que el efecto de algo estaba por terminar. Necesitaba un empujón extra, una ventaja. Por suerte, él ya tenía la respuesta. Recordaba cómo, en la línea temporal anterior, un superviviente, un Ahusi, que antes manejaba una granja de sal, había descubierto la gran debilidad de estos primeros zombies: eran vulnerables a la sal. Armado con este conocimiento del futuro, Yuwon sacó unos pequeños viales, aplicó su contenido a su arma y el brillo azul de la hoja se intensificó, volviéndola mortal contra las criaturas. En medio de la masacre, un mensaje del sistema apareció. Había logrado un logro increíble al matar 100 zombies en 10 minutos. Como recompensa, recibió 3 puntos de estadísticas libres, que a diferencia de los puntos aleatorios, podía distribuir a su gusto. Sin embargo, Yuwon miró los puntos y decidió guardarlos. ¿Para qué gastar un recurso tan valioso en simples zombies? Había desafíos mucho más grandes por delante. El contador del sistema seguía su curso. Faltaban 10 minutos para que los zombies fueran aniquilados automáticamente. Yuwon, con la misma calma que lo caracterizaba, decidió que era hora de buscar una ubicación más estratégica. Mientras los gruñidos de las criaturas resonaban y otros supervivientes seguían luchando con desesperación, él ya pensaba en el siguiente paso. Myung-hun, que momentos antes se había atrevido a confrontar a Yuwon, ahora estaba en el medio del caos, sintiendo cómo el miedo y la frustración lo invadían. Se movía con torpeza, a duras penas defendiéndose de los zombies que lo rodeaban. Miraba con envidia la eficacia de Yuwon, preguntándose por qué él no podía ser igual, deseando tener un arma como la suya. Pensaba, ¿por qué Yuwon puede cortarlos tan fácil y yo no? Se movía con torpeza, a duras penas defendiéndose. La situación para él y los pocos que aún quedaban se volvía insostenible. Los zombies, lejos de disminuir, parecían multiplicarse. Un compañero, con la voz quebrada, le preguntó a Myung-hun dónde se había metido Yuwon, convencido de que su única salvación era pegarse a él. Myung-hun lo sabía, solo sentía el pánico crecer mientras un zombie se le venía encima, gritando que iba a morir. Pero justo en ese instante, un fenómeno extraño comenzó. Los zombies alrededor de ellos, y luego en toda la calle, empezaron a convulsionar. Sus cuerpos se retorcían y caían al suelo, desintegrándose rápidamente como si una lluvia invisible los estuviera aniquilando. Los supervivientes, atónitos, miraron al cielo. Pequeños puntos blancos caían. Uno de ellos extendió la mano y recogió un poco.
era sal. La debilidad de los zombies que Yuon había descubierto y aprovechado estaba salvando a muchos, aunque no supieran de dónde venía. Mientras tanto, Kim Yuon seguía con su danza mortal. Cada corte de su arma, ahora más potente gracias a la sal, se llevaba por delante a varios zombies a la vez. El sistema no paraba de anunciarle que había subido de nivel, una y otra vez. Se sentía bien, fuerte, recuperando poco a poco la destreza que una vez tuvo. Finalmente, la voz robótica se hizo escuchar. El primer tutorial ha terminado. En la pantalla, las estadísticas eran crudas. De miles, solo 4.077 supervivientes quedaron. Demasiados murieron, pensó Yuon. Pero sus propios logros eran asombrosos. Había matado a 1.427 enemigos, acumulando una montaña de puntos. Además, recibió una hazaña increíble por ser el que más zombies aniquiló, sumando otros 1.000 puntos a su cuenta. En total, 3.027 puntos, un número ridículo para el primer tutorial, especialmente considerando que había empezado con solo 10 en el pasado. Su nivel ahora era 16 y sus estadísticas de fuerza, agilidad, resistencia y percepción habían mejorado considerablemente. La victoria, sin embargo, duró poco. El sistema anunció que el segundo tutorial comenzaría en breve. «Tss, no hay tiempo para descansar», murmuró Yuon, ya preparándose mentalmente. Intentaba adivinar qué desafío se vendría ahora, cuando de repente una voz nueva, con un tono extrañamente alegre y juvenil, resonó en el aire. «¡Hola a todos!». La voz felicitó a los supervivientes, expresando sorpresa por la cantidad de gente que había logrado llegar hasta allí. Entre los pocos que quedaban en la calle se escuchaban murmullos de confusión. «¿Quién es ese? ¿Escucharon eso? ¿De dónde viene esa voz?». La incertidumbre volvía a instalarse, señalando el inicio de una nueva y misteriosa fase. Y la voz, alegre como siempre, continuó, revelando un detalle importante. Debido a que alguien había alcanzado un umbral significativo, claramente refiriéndose a Yuon con sus impresionantes estadísticas, el sistema haría una excepción. Les daría un adelanto. Y ese adelanto era nada menos que la clave para usar los puntos que habían acumulado. Mientras algunos sobrevivientes, como los amigos de Myung-hun, seguían desesperados por saber cómo volver a casa, la voz explicó que había dos formas principales de utilizar esos preciados puntos. La primera era a través de una tienda, una especie de mercado virtual que, según el sistema, ofrecía artículos que superaban cualquier imaginación. Y la segunda, para los que amaban el dinero como el que más, era simplemente intercambiar puntos por efectivo real con otras personas. Bastaba con darse la mano. Yuon, con su conocimiento del futuro, sabía perfectamente lo crucial que era esto. El sistema estaba preparando el terreno para una nueva etapa, una donde los puntos y la tienda serían la base de todo. La voz lo confirmó, diciendo que a partir de ahora, todo sería una lucha por subir de nivel y conseguir más puntos. «Se acabó el descanso», anunció la voz con su característico tono. «Es hora de volver a sufrir». Así comenzó el segundo tutorial. En el centro de cada distrito apareció una zona segura, brillante y dorada, que irradiaba una sensación de calma ilusoria. A los que lograran entrar se les prometían 100 puntos cada 3 horas. La gente, desesperada por un refugio, empezó a correr hacia ella, buscando resguardo de lo que sea que viniera después. Entre la multitud, Myung-hun seguía con su amigo, preguntándose qué demonios estaba pasando, y lamentando la posible muerte de otro de sus compañeros. Pero su preocupación pronto se desvió. Al ver a Yuon alejarse de la zona segura, Myung-hun reaccionó impulsivamente. «¡Kim Yuon!», le gritó, intentando detenerlo. «¿A dónde vas? Estás yendo en la dirección equivocada. ¿No escuchaste que tenemos que quedarnos en la zona segura?». Pero la verdad era que Myung-hun no estaba preocupado por Yuon, sino por sí mismo. En el fondo, y a regañadientes, sabía que estar cerca del chico que había masacrado zombies era la opción más segura. Creía que si le tendía la mano, Yuon, por alguna razón, lo ayudaría. Pero Yuon, que conocía perfectamente las intenciones de su antiguo matón, se soltó de su agarre con una frialdad absoluta. «Tengo que ir a algún lado», le dijo, y con un simple adiós se dio la vuelta.
Luego, se giró para darle un último mensaje a Myung-hun con una mirada gélida. Si querés sobrevivir, no te aferres a nadie más. Sé un buen chico y espera dentro de la zona segura. Conocé tu lugar. Myung-hun se quedó paralizado. Su rostro se contorsionó de furia y frustración. ¿Qué dijiste, imbécil? Kim Yoo-won. Aunque se sentía humillado, su instinto de supervivencia era fuerte. Se convenció de que la zona segura, al fin y al cabo, debía ser más segura que ir con ese bastardo de Yoo-won. Se unió a la carrera desesperada hacia la zona. Pero cuando Myung-hun y el resto de los supervivientes llegaron al borde del área dorada, se encontraron con una barrera invisible. Estaba bloqueada. La confusión y el pánico se apoderaron de ellos. ¿No se suponía que debían entrar? Fue entonces cuando el sistema reveló la cruda verdad. La zona segura tenía una capacidad máxima de 2038 personas, exactamente el número de personas que ya estaban dentro. Myung-hun, junto con miles de otros, se dio cuenta horrorizado. La mitad de los sobrevivientes había quedado fuera, abandonados a su suerte, con el segundo tutorial apenas comenzando. El juego, una vez más, había revelado su lado más cruel. Y como si la situación no fuera ya lo suficientemente desesperada, en el instante en que las zonas seguras se llenaron, el verdadero terror se desató para los que quedaron fuera. Del suelo surgieron unas criaturas gigantescas, gusanos con dientes afilados que devoraban todo a su paso. El pánico se apoderó de la multitud. Myung-hun, que momentos antes se creía a salvo cerca de Yoo-won, ahora gritaba desesperado, preguntándose qué demonios eran esas cosas mientras veía la masacre a su alrededor. Pero Yoo-won no mostró ni una pizca de sorpresa. Para él, solo era el inicio de lo que ya sabía. Calmado y sin dudar, desenvainó su espada y se lanzó al ataque. Los gusanos, o Earthworms como los llamó el sistema, eran una amenaza formidable, pero Yoo-won ya conocía sus debilidades. Rápidamente, con un par de movimientos precisos, logró eliminar al primero, ganando puntos y distribuyendo sus estadísticas. El sistema lo felicitó por ser el primero en matar a uno de esos monstruos. Yoo-won sabía que estos bichos se escondían bajo tierra, invisibles al ojo. Así que cerró los ojos y agudizó sus otros sentidos, concentrándose en las vibraciones del suelo. Ahora, pensó, y su espada se clavó justo donde uno de esos gusanos intentaba sorprenderlo. No era solo un ataque, era una coreografía mortal. Saltaba, esquivaba y golpeaba con una eficiencia que hacía parecer fácil lo imposible. Cada golpe, cada corte, le traía más puntos y lo hacía subir de nivel, fortaleciendo sus habilidades. ¿Subí de nivel con solo 2 de estos?, se preguntó, sabiendo que esto le daría una ventaja brutal. No perdió tiempo en el caos superficial. Su objetivo era claro, encontrar el nido. Siguiendo sus instintos y su conocimiento del futuro, Yoo-won se dirigió a las profundidades de la estación de Hongdae, un lugar que no tardó en revelarse como una mazmorra oculta. Ante él se extendía una vasta caverna, un laberinto subterráneo repleto de cientos, quizás miles, de esos gusanos gigantes. Bingo, soltó con una sonrisa calculadora. Con el nido descubierto, la casa sería pan comido. Su plan era simple, subir de nivel hasta alcanzar el 20, y esta estación era el lugar perfecto para hacerlo. Con la espada lista, Yoo-won se preparó para una verdadera matanza, adentrándose solo en la oscuridad mientras los gritos de otros supervivientes resonaban en la superficie. Mientras Yoo-won se adentraba en la mazmorra, en medio de la carnicería, algo inesperado apareció, una misteriosa esfera, brillante. Él la reconoció al instante, un objeto que se conseguía en el segundo tutorial. Una sonrisa se le escapó. «Interesante», pensó, ahora con más ganas de cazar a los gusanos gigantes. Afuera, la situación era un infierno. Mientras los que estaban en las zonas seguras recibían puntos por sobrevivir, 100 puntos cada 3 horas, una cantidad que no sabían si era mucho o poco, el verdadero terror se desataba. Las zonas seguras no eran tan seguras después de todo. Empezaron a encogerse, expulsando a cientos de personas al azar directamente a las fauces de los Earthworms que seguían apareciendo. El caos era total, la gente gritaba, se empujaba y se atacaba entre sí para no ser expulsada. Un tipo con campera de la Universidad Cheong-sol, con la cara descompuesta por el pánico, gritó para que todos se callaran. Lo que dijo congeló la sangre.
A partir de ahora, tenemos que decidir a quién matar para vivir, quién morirá en nuestro lugar. Y no se quedó en palabras. En un segundo, le pegó un puñetazo a un señor mayor. La lucha por la supervivencia se había vuelto una guerra interna, donde la humanidad se perdía a cada instante. Pero muy por debajo de esa locura, Yu-won seguía con lo suyo, esquivando, cortando y destripando a los gusanos sin parar. Los monstruos caían uno tras otro y él seguía subiendo de nivel. Cada gusano era una oportunidad, cada muerte un paso más. Finalmente, en medio de un charco de sangre de monstruo, el sistema le avisó. Había subido de nivel. No solo eso, sino que se desbloqueó una nueva estadística: poder arcano. Al ver las esferas que había recolectado, Yu-won sintió una satisfacción profunda. «Lo logré», dijo, sabiendo que su plan iba viento en popa. Después de 3 agotadoras horas de combate, Yu-won finalmente alcanzó el nivel 20. Los puntos de estadística obtenidos, que incluían un generoso puñado para distribuir, fueron directamente a potenciar su recién desbloqueado poder arcano. Era la base de todo lo que vendría, la estadística más crucial para sus futuros planes, y con un valor de 18 ya estaba muy por encima de lo que cualquier bendecido por la torre conseguiría al principio. Yu-won no pudo evitar una sonrisa, sabiendo que ese buen comienzo era clave. Mientras recorría el devastado andén del metro, lleno de gusanos gigantes derrotados, Yu-won sintió una mirada. No era la primera vez que se daba cuenta de que alguien lo observaba, y no dudó en preguntarle a la nada si lo estaba haciendo. La voz, que se identificó como el lacayo del administrador, respondió con un tono despreocupado, admitiendo que Yu-won era llamativo, y que, francamente, era aburrido ver a los demás. El administrador, un ser pequeño y caricaturesco, incluso le agradeció por hacer su trabajo más entretenido, y se mostró genuinamente sorprendido de que Yu-won hubiera llegado al nivel 20. Cuando Yu-won, con su modestia habitual, atribuyó su éxito a la suerte, el administrador solo pudo comentar que la gente que le echa la culpa a la suerte es la más peligrosa. Entonces, Yu-won le dijo claramente su intención. Quería usar la tienda, no para comprar objetos, sino habilidades. La sorpresa del administrador fue evidente. Nunca nadie había comprado una habilidad en el segundo tutorial. La tienda se abrió, revelando un listado extenso. Yu-won lo revisó con atención y, para la perplejidad del administrador, eligió una habilidad llamada Ojos de Mono, que costaba 2000 puntos, justificando su decisión simplemente porque el nombre sonaba genial. No contento con eso, también gastó 1500 puntos en una espada arcana básica. El administrador, recuperado de la sorpresa, elogió esta última elección, reconociendo que ayudaría a compensar la debilidad inicial de muchos participantes. Con una despedida alegre y unas grandes expectativas, el administrador se marchó, pero Yu-won ya sabía lo que eso significaba. Sería un objetivo administrativo especial, vigilado de cerca. Sin embargo, no le preocupaba. Hasta ahora no había roto ninguna regla. La única inquietud que lo acompañaba era el secreto de su propio regreso al pasado. ¿Serían capaces de descubrirlo? Solo el tiempo lo diría. Yu-won respiraba más tranquilo porque sabía que el secreto de su viaje en el tiempo era prácticamente indetectable. Ni los lacayos, ni siquiera un administrador de alto nivel podrían rastrear el movimiento de reloj de Cronos, ese objeto que Cronos, Mimir y Odín habían creado. Un objeto que le había costado la existencia misma a Cronos para poder usarlo. Con la mirada fija y una determinación inquebrantable, Yu-won sabía que su meta no había cambiado. Ahora, con sus recién adquiridos ojos de mono y la espada arcana básica, se adentraba más en el nido de las criaturas. Mientras avanzaba entre las enormes lombrices que devoraban todo a su paso, Yu-won pensaba que tenía que subir la maestría de esos ojos rápido. Sabía que su verdadero valor estaba en otro lado. De repente, las criaturas lo detectaron, pero él ya estaba listo. Con su espada arcana básica brillando, sabía que tenía tiempo de sobra. Su objetivo no eran las lombrices comunes, sino la jefa del segundo tutorial, la temible lombriz madre, a la que encontró justo donde esperaba. Sin dudarlo, Yu-won se lanzó. La lombriz madre, una bestia enorme de color morado, rugió sorprendida al sentir el golpe.
A pesar de su tamaño y de ser una criatura que devoraba humanos, Yuwon notó algo clave. Tenía un apego feroz a sus crías, pero su inteligencia era nula, un detalle que no se le escapó. Con esa información en mente, Yuwon se movió con rapidez. Saltó y con su espada cargada de poder arcano, le dijo: «Te voy a terminar de una sola vez». Lanzó un golpe devastador, seguido de una serie de estocadas que hacían gritar a la bestia. Yuwon mantenía su sonrisa confiada, preguntándole: «¿Y ahora qué vas a hacer?». La lombriz madre, desesperada, intentó voltearse, pero Yuwon sabía que era una mala jugada. «Esa no fue la opción más inteligente», le dijo mientras seguía el ataque. Aún no había terminado. Necesitaba un poco más, y con cada golpe, su espada arcana seguía brillando, preparando el fin de la gigantesca criatura. Y así fue como, con un último y resonante golpe de su espada arcana, Yuwon atravesó por completo a la gigantesca lombriz madre. «Gracias por venir hasta mí», dijo con una calma inquietante, mientras el cuerpo inerte de la bestia se desplomaba. Mientras tanto, en el exterior, la situación era un caos. La desesperación se había apoderado de los supervivientes que quedaban fuera de las zonas seguras, las cuales seguían encogiéndose. Un tipo agresivo, el líder de Chong-Sol, golpeaba a la gente, insistiendo que, para sobrevivir, debían sacrificar a alguien, una idea que pocos aceptaban de buena gana. La violencia y el miedo reinaban mientras el contador del tutorial se acercaba a cero, con criaturas gigantes atacándolos sin piedad. Pero justo cuando la cuenta regresiva llegaba a los 3 segundos, el tiempo se detuvo. Un mensaje del sistema apareció, anunciando que el segundo tutorial había sido superado, y que las zonas seguras ya no se encogerían. La gente estaba en shock, sin entender qué había pasado, pero con la esperanza de estar a salvo. De vuelta con Yuwon, el administrador, con su forma de payaso, se mostró sorprendido y un poco asombrado por la victoria. «Vaya, de verdad lo mataste, fue un pequeño desafío», comentó. Yuwon, sin inmutarse y rechazando cualquier oferta de curación si eso significaba perder una recompensa, sabía que su temprana victoria había descolocado al sistema. Había pasado media hora desde que había acabado con la lombriz madre, y eso solo podía significar una cosa. Los encargados del tutorial no esperaban que nadie eliminara al monstruo que mantenía el ecosistema, así que estaban discutiendo cuál sería su recompensa especial. El administrador, al ver que Yuwon entendía la situación, le ofreció 3 opciones. La primera era el derecho a saltarse hasta el 5º tutorial, incluyendo la información y las recompensas de los tutoriales 3 y 4. Yuwon pensó que era una movida astuta por parte del sistema, tratando de adelantarlo, creyendo que los tutoriales intermedios no tenían valor para él. La segunda opción eran simplemente más puntos. Sin dar más explicaciones, el administrador esperó la pregunta de Yuwon sobre la tercera opción. «La última es conectarte con el Olimpo», reveló el administrador, dejando a Yuwon visiblemente sorprendido. «Aunque vos no lo sabrías, el tutorial es solo el punto de partida de este mundo». El administrador continuó, explicando que en la inmensa torre existen grandes organizaciones y seres con poderes divinos. «Te voy a recomendar directamente al Olimpo», le dijo, «una de las facciones más importantes que controlan la torre. Si ellos te apoyan, vas a poder escalar más rápido una vez que termines el tutorial». Yuwon se sorprendió. Claro, el Olimpo era una de las facciones principales que gobernaban la torre, e incluso Cronos había sido un ranker de ellos. Pensó en lo útil que sería si pudiera usar el poder del Olimpo para subir la torre de forma más fácil y segura, pero... «Voy a elegir la segunda opción», soltó Yuwon, para la total sorpresa del pequeño administrador. Al instante, el sistema le otorgó 10.000 puntos. El lacayo, completamente desconcertado, empezó a gritar: «Espera un momento, todavía no usaste tus puntos, te dejo cambiar tu decisión, tenés que elegir con sabiduría. Seguro tomaste esta decisión porque no sabes nada del Olimpo, pero te vas a arrepentir después». Yuwon, con una calma que lo descolocaba, interrumpió: «Che, lacayo, si tu trabajo es solo ir y venir, hacelo bien. Esa última opción que me diste, la de conectarme con el Olimpo, no la consultaste con los otros lacayos, ¿verdad? Y, para ser más claros, el administrador real nunca la aprobó. Es más, la propuesta del Olimpo a los lacayos fue solo para mí o a otros también les ofrecieron tratos similares.
¿Los compró el Olimpo o quizás Deva, Lemegeton o incluso el Reino Celestial? El pequeño administrador, que hasta ese momento se había sentido seguro en su papel, se quedó boquiabierto, sin entender cómo Yuwon sabía tanto. ¿Vos qué sos? Yuwon lo ignoró y le dijo: igual gracias a que abriste la boca, encontré otra cosa que tengo que hacer acá. Espera, ¿qué vas a hacer?, preguntó el lacayo mientras Yuwon tocaba la pantalla del sistema. Ya vas a ver, respondió Yuwon, y en la pantalla se leía: ¿querés pedir una reunión con el administrador por 1000 puntos? Él simplemente presionó pagar. Al instante, el tutorial se distorsionó. Una voz grave resonó: el administrador aprobó tu solicitud. De la nada, apareció una figura inmensa, un hombre con una barba desgreñada y ropas raídas, pero con una presencia imponente. Era el verdadero administrador, y sus pensamientos eran claros. El tutorial debe estar separado de la torre. Sin embargo, el Olimpo está involucrado con los lacayos. No puedo pasar por alto este problema. Interferirá con mis planes futuros. El administrador miró a Yuwon, sorprendido y ligeramente divertido. Así que vos fuiste el que me pidió. Soy Kim Yuwon, un participante del tutorial. Ya escuché bastante sobre vos, Kim Yuwon, le dijo el administrador, revelando que sabía de sus hazañas, como haber matado a más de 1000 no muertos en el primer tutorial. ¿Cómo sabías de mi existencia y cómo se te ocurrió pedir una reunión?, preguntó. Yuwon no se inmutó. La primera ley del tutorial: toda la información debe obtenerse por las habilidades del participante, no ser dada por vos ni por la torre. Una ley que vos mismo decidiste. Deberías saber mejor que nadie si la información se rompe o se filtra en tu área de administración. El administrador reflexionó por un momento. De hecho, en cambio, continuó Yuwon, señalando al pequeño administrador tembloroso, creo que la interferencia de la torre existe acá. El administrador principal lo miró, y Yuwon continuó, explicando cómo el Olimpo había contactado a los lacayos y cómo a él mismo le habían ofrecido un patrocinio como recompensa. El pequeño lacayo intentó protestar, pero Yuwon, con los ojos brillando en rojo, lo fulminó con la mirada. «Escuchá». Y sin decir una palabra más, Yuwon se abalanzó sobre el pequeño administrador, golpeándolo brutalmente contra el suelo. El administrador principal observó la escena y una profunda ira se apoderó de él. Esos malditos bastardos del Olimpo. Encima de todo, ¿se atreven a extender su influencia aquí? El administrador principal, con una profunda ira todavía burbujeando por lo del Olimpo, se giró hacia Yuwon. Gracias a vos, ahora puedo cortar las partes podridas. La segunda ley del tutorial dice que cada logro de un participante debe ser recompensado equitativamente. Yuwon, sin rodeos, le recordó: gasté una buena cantidad de puntos para llamarte, y a través tuyo me deshice de un subordinado desleal. ¿Qué pensás de eso? El administrador lo miró con interés. Aunque al principio no había detectado nada fuera de lo común en Yuwon, esa misma particularidad era lo que lo volvía fascinante. Está bien, no lo mataste con tus propias manos, pero el resultado es el mismo. Un lacayo que casi era un ranker, eliminado en el segundo tutorial por un simple participante. Yuwon, con una ligera sonrisa de confianza, respondió: me tomo eso como un cumplido. Con una aura violeta a su alrededor, el administrador rió. Bueno, entonces, lograste una hazaña impresionante. ¿Cuál sería una recompensa adecuada? Miró a Yuwon, quien ya tenía una cantidad considerable de puntos. Ya sé, te mereces esto. Extendió su mano, y Yuwon reconoció el gesto, una forma de intercambiar puntos. Pensé que la recompensa sería menos especial, se dijo Yuwon, esperando más puntos. Pero lo que apareció en el aire no fue eso. Obtenés la habilidad Maestro del Maná. La habilidad aumentaba su velocidad de recuperación de maná, su resistencia al maná y su sensibilidad al mismo, además de sumar 5 puntos a su poder arcano. Los ojos de Yuwon se abrieron ligeramente. El administrador, visiblemente complacido, preguntó: ¿estás satisfecho con esto? Sin esperar respuesta, el administrador anunció que se iría a ocuparse de sus subordinados.
Nos vemos después del tercer tutorial, dijo antes de desaparecer, dejando a Yubon solo junto a la enorme lombriz derrotada. Yubon, todavía procesando lo ocurrido, se concentró en la habilidad Maestro del Maná. La descripción revelaba que era una autoridad del propio administrador, una habilidad de rango S+, que controlaba el maná y aumentaba un 10% la recuperación de maná, la resistencia y la sensibilidad. Si bien la maestría aún era baja, se trataba de una habilidad de control de maná, la fuerza arcana, lo más importante en la torre. Al elevar su mano, una esfera de maná azul brillante se materializó. Era el estallido de maná, una técnica de control de maná avanzada que solo se podía usar cuando el poder arcano alcanzaba el nivel 40. Yowen revisó su estado. Su poder arcano estaba en 26. Le faltaba un poco, pero ahora tenía un objetivo claro. Para Yowen, esa nueva habilidad de control de maná era un paso importante, pero solo al principio. A pesar de la ventaja del maestro del maná, sentía que todavía no era suficiente. No se conformaba con solo recuperar la fuerza que tenía antes de viajar en el tiempo, necesitaba más, mucho más. Quería cada elemento posible que pudiera ayudarlo a destruir a esos todopoderosos dioses exteriores. Con el tiempo para el segundo tutorial corriendo, Yowen aprovechó cada segundo. Mientras el reloj marcaba las últimas horas, no se quedó quieto. Se lanzó de nuevo a la acción, buscando y eliminando más criaturas similares a las lombrices madre, empujándose al límite para fortalecerse. Cada pelea era una oportunidad para crecer, para acercarse a su objetivo de alcanzar el nivel 40 de poder arcano y desbloquear el estallido de maná. Mientras Yowen se exigía al máximo, la situación en la zona segura no era tan ordenada. Con menos de 10 minutos restantes para que el tutorial terminara, la gente estaba al borde del pánico. En medio de la calle, grupos de sobrevivientes discutían acaloradamente. Algunos querían esperar, otros temían que el gobierno no hiciera nada y que la zona segura desapareciera de un momento a otro. Un hombre intentaba razonar, pidiendo que les permitieran quedarse al menos hasta que el tiempo se acabara, pero un líder improvisado, con aires de autoridad, lo cortó de golpe. «Ah, te pones pesado», le dijo, para luego ordenar a otros que formaran un equipo de reabastecimiento y salieran. Si no lo hacían, amenazó con enviarlos él mismo. Intentó sonar convincente, recordándoles que muchos estaban vivos gracias a su liderazgo, pero el miedo era palpable. Justo en ese momento de tensión, alguien interrumpió la discusión. Esperen, ¿no es ese una persona? Todos se giraron para ver a Yowen caminando tranquilamente por la calle, completamente fuera de la supuesta zona segura. La multitud lo miraba con incredulidad y miedo. «¿Está loco? ¿Cómo anda por ahí afuera?», decían, sin entender si era valiente o simplemente imprudente. Fue entonces cuando, de repente, una enorme criatura con fauces aterradoras salió del suelo, justo debajo de Yuwon. «¡Cuidado!», gritaron, pero ya era tarde, o eso creían. Con una velocidad impresionante, Yuwon reaccionó. Un golpe rápido y certero bastó para destrozar al monstruo, dejándolo en pedazos y salpicando un líquido verdoso. La multitud observaba boquiabierta, sin procesar lo que acababa de pasar. Yuwon, con restos del monstruo aún adheridos a su ropa, ni siquiera los miró. Con el cronómetro mostrando apenas 5 minutos restantes, les dijo con una calma desconcertante: «No se preocupen por mí, sigan con su discusión». Mientras tanto, en su mente, Yuwon revisaba su estado. Ahora era nivel 26, y lo más importante, su poder arcano había subido a 30. Ya estaba mucho más cerca del objetivo del nivel 40. Había venido a esta zona solo para conseguir las recompensas de eliminación de monstruos, pero no podía evitar notar a los líderes que se creían dueños del lugar. El líder en cuestión, un tipo rubio con campera universitaria, que antes los había regañado, al ver la demostración de fuerza de Yuwon, rápidamente cambió de actitud. Se acercó a él con una sonrisa forzada, le puso una mano en el hombro y le preguntó: «Yuwon, ¿dónde estabas? Te estaba buscando. Nos preocupaste al desaparecer así». Yuwon solo lo miró, sin emoción alguna. La hipocresía era un arte que dominaban muchos en este nuevo mundo. Con un cartel de capacidad flotando en el aire que mostraba que estaban cerca del límite de un recurso, la gente cuchicheaba sobre la facilidad con la que Yuwon había despachado al monstruo.
Mientras la gente se preparaba para entrar a la zona segura con las provisiones que habían conseguido, el líder rubio les dijo que se apuraran. Yu-won, sin embargo, lo interrumpió, cuestionando sus métodos. Vos los obligaste a conseguir esos suministros, ¿no? El líder, que ahora estaba en el piso, quizás por algún movimiento previo de Yu-won, intentó justificarse. Nos beneficia a todos. Yu-won lo miró incrédulo. ¿Así que los hiciste arriesgar sus vidas otra vez para conseguir comida? Mientras Yu-won observaba, el líder se puso de pie y comenzó a explicar su filosofía retorcida. Si querés sobrevivir, tenés que ser un cobarde, les dijo a todos. ¿Crees que las leyes y la moral importan ahora? En este mundo caótico, tenés que ser salvaje, egoísta y cruel. Es lo más natural, ¿no lo sabías? Yu-won lo escuchó con una leve sonrisa antes de responder. Si así es como elegís sobrevivir, allá vos, dijo. No voy a participar de eso, y no te voy a decir qué hacer, pero no cruces la línea, sea cual sea. Estaba sobreviviendo, estaba escalando. Yu-won se dio cuenta de que había recolectado mucha esencia, pero eso no lo satisfacía. Su objetivo era perfeccionar el estallido de maná, y de repente, el sistema anunció que lo había logrado. La habilidad estaba al 100% y se había añadido a su repertorio. Enseguida, puso a prueba su nueva técnica. De él salió un rayo de energía púrpura devastador que barrió con los monstruos a su alrededor. Se sorprendió de que funcionara, aunque usarlo lo dejaba sin maná y era difícil de controlar. Pensó que, si seguía mejorando sus estadísticas, sería una herramienta brutal. Con un suspiro, Yu-won siguió entrenando, no con el estallido de maná, sino afinando su control con esferas de energía, aunque no era su estilo preferido. No quería perder ni un segundo del tiempo que le quedaba en el tutorial, tenía que seguir cazando. Mientras tanto, ya en el segundo día del tercer tutorial, otro grupo de supervivientes se adentraba en las profundidades de lo que parecía una estación de subte. El ambiente era pesado. Bajamos demasiado, dijo uno, mientras otro agregaba, esto da un poco de miedo. Eran solo 400 de los 1400 que habían empezado, y su objetivo era simple, encontrar dónde esconderse. Estaban en la estación de Hyundai, o al menos lo que quedaba de ella. El mundo se había ido al tacho, y este lugar no era la excepción. De repente, Lim Yuyen, una de ellas, vio algo, un local, una tienda de conveniencia. La esperanza se encendió. Podrían llenar su inventario de comida. El grupo se lanzó hacia allí, hambriento, fantaseando con ramen, aunque uno bromeó que ni siquiera tenían agua para hervirlo. Pero la alegría duró poco. Justo cuando Han Jung-ho, el más corpulento, estaba a punto de entrar, un monstruo arácnido gigante se abalanzó y lo atravesó. Otros monstruos, parecidos a ratas, emergieron de las sombras. El terror se apoderó de todos. Kang Son-chan, viendo a su compañero caer, gritó horrorizado. La chica, Yuyen, se preguntaba si podrían ganar. Estaba paralizada, a pesar de su nivel alto. El miedo la consumía. Los monstruos se les venían encima. Uno de ellos arremetió contra Yuyen, quien apenas logró bloquear el ataque con su cuchillo. Su rostro reflejaba una desesperación total. Huyon, su rostro reflejaba una desesperación total. Los demás sobrevivientes también luchaban con uñas y dientes, pero los monstruos arácnidos y las ratas gigantes eran demasiados. Uno de los hombres, ya herido y cubierto de sangre, apenas lograba repeler un ataque tras otro. Huyon, por su parte, recibió un golpe brutal que la hizo caer. ¿Por qué tengo que morir acá?, se preguntó, sintiendo cómo la fuerza la abandonaba mientras las bestias se acercaban, dispuestas a terminar el trabajo. El pánico y el dolor se mezclaban con la amarga certeza de que este era el fin. Pero justo cuando todo parecía perdido, una voz calmada, casi despreocupada, resonó en medio del caos, cortando el ruido de la batalla. «Ustedes son muy ruidosos, estaba durmiendo». De las sombras apareció Yu-won. Con una indiferencia total hacia el peligro, tomó una lata y en un movimiento rápido la lanzó contra uno de los monstruos ratas, matándolo al instante. Huyon, que lo vio con los ojos llenos de sorpresa, apenas podía creerlo. ¿Mató a un monstruo con una lata? En serio, pensó, dándose cuenta de que la fuerza de este tipo iba más allá de lo que podía comprender en este nuevo mundo de niveles y estadísticas. Yu-won no perdió tiempo en explicaciones. Empuñando una espada que destellaba con una luz azul, se lanzó de lleno al combate. No era una lucha, era una masacre. Con una velocidad que dejaba un rastro de energía detrás de él, atacó sin pausa. Un monstruo arácnido gigante fue partido por una onda de energía verde, y otros cayeron con golpes precisos y contundentes.
En cuestión de segundos, la estación de Hongdae, que había sido un campo de batalla sangriento, quedó en silencio, con los cuerpos de las bestias esparcidos por el suelo. El hombre que había estado luchando junto a Hu-Yon soltó un suspiro de alivio, aún tembloroso por la adrenalina. Yu-Won se acercó a ellos, con la mirada tranquila. Gracias, dijo el hombre, todavía en shock. Hu-Yon, con la ropa rasgada y el cuerpo adolorido, apenas pudo susurrar: «Sí, gracias, nos salvaste». La gratitud en sus voces era evidente, un eco de la muerte de la que acababan de ser arrancados. Yu-Won, sin inmutarse por el agradecimiento, se inclinó para ver al otro sobreviviente, Seon-chan, que se quejaba del dolor. Les lanzó un pequeño frasco con un ungüento, indicándoles que se lo pusieran en las heridas, explicando que sería efectivo. Hu-Yon lo tomó, dudando, mientras Yu-Won le preguntaba su edad. Cuando ella respondió que tenía unos 17, él agregó con frialdad que al menos no morirían, aunque quizás no pudieran volver a usar el brazo. Sin decir más, se dio media vuelta y empezó a alejarse. Yu-Won se tomó un momento para suspirar. Había dormido apenas 6 horas después de 4 días seguidos de cacería. La fatiga se había ido, pero igual sentía que le faltaba más descanso. Había tenido que gastar puntos en un polvo especial sin olor para poder dormir sin que los monstruos lo detectaran. Ahora, mientras se alejaba, los sobrevivientes le preguntaron si iba a seguir cazando por la zona, advirtiéndole que el subsuelo estaba lleno de monstruos aún más peligrosos, incluso serpientes subterráneas. Yu-Won les explicó que ese lugar era solo su restaurante y su sitio de descanso, y que su verdadero coto de caza estaba en otra parte. Los guió escaleras abajo hasta el segundo sótano, donde se abría una especie de mazmorra. Los sobrevivientes se sorprendieron al ver que el lugar era completamente distinto a lo que esperaban, un verdadero campo de batalla. Yu-Won les preguntó por qué, sabiendo los peligros, habían venido a un sitio así. Asumiendo que no sabían lo que pasaba afuera, les explicó que en la superficie la gente se había empezado a matar entre sí por la desconfianza y la desesperación de conseguir esencias. Confirmaron que por eso habían huido y que los grupos que los atacaron no los siguieron hasta ahí. Yu-Won les recordó que aún así casi morían, a lo que Hu-Yon respondió que, al final, habían sobrevivido gracias a él. Pero Yu-Won no está para cumplidos. Con una mirada seria les aclaró que el hecho de haberlos salvado no era garantía de que no los mataría más adelante para quitarles sus esencias. La revelación les golpeó, se dieron cuenta de que él era mucho más peligroso que cualquier monstruo o persona que hubieran enfrentado. Hu-Yon, tratando de pensar rápido, le dijo que seguramente él ya había recolectado toda la esencia que necesitaba, por lo que no tendría razón para matarlos. Yu-Won la miró fijamente. ¿Qué pasaría si te dijera que estoy juntando más esencia? Les explicó que incluso si él no los mataba, ellos terminarían muriendo ahí de todos modos, y que no tenía que explicarles por qué. Hu-Yon, por un momento, se quedó pensando, si él quería hacerles daño, ¿para qué se molestaba en decirles todo eso? Una idea empezó a formarse en su cabeza, y le preguntó directamente, entonces, ¿qué es lo que querés de nosotros? Yu-Won solo le respondió con una sutil sonrisa. Yu-Won respondió a Hu-Yon con esa enigmática sonrisa, y a uno de los sobrevivientes que lo miraba con desconfianza le explicó su propuesta. Les prometo que no es una mala oferta, dijo Yu-Won. Si hacen un buen trabajo, incluso les voy a dar algo de esencia. Y sin más preámbulos, agregó, ahora vamos. Apenas terminó de hablar, un monstruo enorme se abalanzó sobre el sobreviviente que le había preguntado. El tipo gritó despavorido mientras Yu-Won lo miraba con total calma, como si nada. ¿Qué se supone que es una no tan mala propuesta?, le recriminó el hombre desde el suelo. Yu-Won, imperturbable, solo le preguntó si tenía las piernas bien. Ante la respuesta afirmativa, le dio una sonrisa escalofriante y una orden simple. Corre. El sobreviviente, ahora presa del pánico, apenas pudo suplicar ayuda antes de que Yu-Won se lanzara a la acción. Con una velocidad inhumana, el protagonista se convirtió en un borrón, moviéndose entre los monstruos que aparecían, cortándolos y golpeándolos con una fuerza devastadora. Era una masacre relámpago. El aire se llenaba de golpes y destellos de energía, mientras Yu-Won eliminaba bestia tras bestia. Aunque jadeaba por el esfuerzo, su ritmo de caza era increíble. El sobreviviente observaba, asombrado por la cantidad de esencias que Yu-Won conseguía, comprendiendo que los monstruos en esa zona eran de un nivel superior y soltaban más recompensas. En solo 2 horas, Yu-Won ya había recolectado 50 esencias y el sobreviviente se dio cuenta de que no solo era fuerte, sino que estaba hecho de otra pasta.
Yuwon, con las manos manchadas de sangre y goteando esencias, le preguntó al sobreviviente cuántos monstruos había derrotado. «Uno más, en total 6», le respondió, y de esas 6 esencias le entregó una. El hombre la tomó, aún choqueado por el despliegue de poder. Los demás sobrevivientes simplemente no podían seguirle el ritmo de caza a Yuwon, y el hombre no pudo evitar preguntarse qué planeaba hacer con tanta esencia. Mientras tanto, Yuwon notó que Hoyeon se estaba tardando en regresar. Poco después, el sobreviviente, superado por la curiosidad, se atrevió a preguntar: «Disculpa, ¿qué nivel sos vos?». Yuwon lo vio, su rostro ligeramente marcado por la sangre de la batalla. El sobreviviente, sorprendido por la respuesta de Yuwon, se queda pensando. El chico palidece, recordando que Yuwon le había preguntado sobre su constitución hacía un rato. Yuwon, con la mirada fría, les aclara que el nivel y las estadísticas de cada uno son información personal y que es mejor no preguntar ni responder sobre eso. Sin inmutarse, Yuwon le suelta un comentario crudo sobre haberle dejado el brazo pudrirse. Antes de irse, les aconseja que, además de atraer monstruos para él, se preocupen por cazar un poco ellos mismos, subir de nivel y conseguir esencias. De repente, el ambiente se vuelve tenso. Un grito rompe el silencio. Seon-chan, otro de los sobrevivientes, avisa que los monstruos ya están ahí. Una horda de criaturas reptilianas, rojas y verdes, se abalanza sobre ellos. El sobreviviente, que acaba de hablar con Yuwon, se ve en aprietos, pero se defiende. Tras un combate rápido, logra derribar a una de las bestias y, para su sorpresa, ve la notificación: «Subiste de nivel». Seon-chan, que estaba cerca, también confirma que subió de nivel. Con la euforia de haber subido de nivel, el sobreviviente recoge una esencia brillante del suelo. Se acerca a Yuwon junto a la otra sobreviviente, confirmando que ya terminaron. Yuwon les asegura que las esencias que ganaron son suyas. Incluso les entrega una esencia extra para que ambos tengan 50, el requisito mínimo del tutorial. Agradecidos, los sobrevivientes le dan las gracias a Yuwon por la ayuda, asombrados de haber juntado tantas esencias tan rápido. Yuwon, por su parte, se muestra satisfecho, admitiendo que su cacería fue mucho más eficiente gracias a ellos y que recolectó más esencias de lo esperado. Mientras el reloj del tutorial marcaba menos de 3 horas para el final, Yuwon les indica que la puerta de salida ya no debe tardar en activarse. «Si ya terminaron, vanos», les dice, señalando el camino de regreso a la superficie. Los sobrevivientes, llenos de alivio, comentan su felicidad por salir de nuevo. Pero la preocupación se cierne sobre ellos. ¿Cómo estará el exterior? Uno de ellos teme que la situación haya empeorado con el fin del tercer tutorial y se muestra preocupado por la gente de afuera. La escena cambia a las calles de Hyundai, donde una multitud se agolpa frente a una puerta de color rojo intenso que se materializa en el aire. La tensión es palpable. Entre la gente, un hombre se mira la mano, dándose cuenta de que le faltan unas pocas esencias para cumplir con su objetivo. Observa a los demás, todos disimulan sus armas y evitan el contacto visual. Se da cuenta de que la mayoría está pensando lo mismo que él. Cazar monstruos es muy lento. Es mucho más fácil y rápido matar a otro humano y robarle las esencias. El plan es claro: apenas se abra la puerta, robar y escapar. Pero su subordinado le advierte que el líder del grupo está observándolos. La mirada del líder, un hombre imponente, se cruza con la suya, confirmando que la competencia por la supervivencia acaba de subir de nivel. La tensión era palpable. Uno de los sobrevivientes, con los nervios de punta, vio al líder acercarse a su grupo. No era un reencuentro amigable. El líder, con una sonrisa cínica, les tiró un «¿Cuánto tiempo? ¿2 días quizás?». La respuesta no se hizo esperar. «No creo que tengamos suficiente confianza para saludos tan cálidos». El líder no se inmutó, más bien disfrutaba la situación, tratándolos de orgullosos y recordándoles que sabían lo que se venía. Agarró al sobreviviente por el brazo y le dejó claro el panorama. Cuando la puerta se abra, esto se va a convertir en un baño de sangre. El sobreviviente, con una mezcla de rabia y desesperación, entendió que el líder había reunido a toda su gente justo para este momento. La extorsión no tardó en llegar. El líder les preguntó cuánta esencia necesitaban, justificando que su grupo tenía muchas bocas que alimentar. Su demanda, unas 700. El sobreviviente, con la impotencia reflejada en el rostro, sabía que apenas tenían poco más de 300 esencias. Era una locura. El líder, viéndolos dudar, rebajó su oferta. «Denos solo 400 y los dejamos en paz». Era una trampa,
una elección imposible entre ceder o pelear. La balanza estaba en su contra, eran 50 contra 20, una batalla segura a perder. Pero justo cuando la situación parecía no tener salida, una figura inesperada irrumpió entre la multitud. Con un permiso, disculpen, Yu-Wan apareció, cargando una caja enorme. Su llegada causó un revuelo instantáneo. El líder, que lo conocía de antes, le preguntó, ¿dónde te metiste estos días? Yu-Wan, con su calma habitual, respondió que había estado ocupado. Luego, el líder le preguntó si había juntado suficientes esencias, a lo que Yu-Wan, sin dudarlo, soltó un «obviamente». Yu-Wan dejó caer la caja a sus pies. De ella, como si fuera un tesoro, rodaron cientos, no, miles de orbes de esencia. El impacto fue brutal. El líder y todos sus hombres quedaron boquiabiertos. «¡Esto es una locura!», exclamaron. Calculaban que había por lo menos 1000 esencias. Era una cantidad impensable para cualquiera. El líder, después del shock inicial, intentó recomponerse. Se recordó a sí mismo que tenía 50 hombres, que no importa lo fuerte que fuera Yu-Wan, no podía contra todos. Luego, su mirada se posó en el suelo, pidiéndole a Yu-Wan que mirara bien. Una línea extraña se marcaba en el piso. El líder, con una sonrisa de confianza, preguntó a los demás, «Ustedes necesitan esto, ¿verdad?». Yu-Won, con una esencia en la mano, respondió con una frialdad desarmante. «Yo no las necesito. Ya tengo más que suficiente». Al instante, los otros sobrevivientes se lanzaron hacia Yu-Won, suplicando por esencias. Pero Yu-Won, con un gesto firme, les dejó claro, «pero no son gratis». 100 puntos cada una, soltó Yu-Won, cortando de raíz cualquier esperanza de conseguir las esencias gratis. Y no solo eso, dibujó un círculo alrededor de su pila de esencias y sentenció, «Si querés comprar, pedí permiso antes de entrar». La multitud se quedó helada. 100 puntos era una fortuna, un precio desorbitado para la mayoría, que apenas tenían nada. La desesperación se palpaba y con ella la frustración. Algunos se dieron cuenta de la cruda realidad. El sistema no vendía esencias. Yu-Won era el único distribuidor, lo que le daba un poder inmenso. Fue entonces cuando el líder del otro grupo, molesto por el control de Yu-Won, alzó la voz. «Sos un egoísta», lo acusó, empuñando su espada. «Podrías salvar cientos de vidas entregándolas gratis, y las querés vender. ¿Qué clase de chiste es este?». Yu-Won, imperturbable, lo miró. «¿Y si no tenemos plata, qué vas a hacer al respecto?», lo desafió el líder, insinuando un ataque. Pero Yu-Won no se inmutó. «Es una pregunta rara», contestó con calma. «No voy a obligar a nadie a comprar. Quienes quieran hacerlo, que paguen. Me da igual de dónde saquen los puntos. Si venden sus cosas o sus estadísticas, es problema de ustedes». La gente se sorprendió. Vender sus propias estadísticas era una opción brutal, pero la única. El líder furioso lo interrumpió. «Este tipo, seguro las robaste o las conseguiste matando a otros y ahora las querés vender. ¿Qué clase de chiste es este?». Yu-Won, imperturbable, lo miró. «¿Y si no tenemos plata, qué vas a hacer al respecto?», lo desafió el líder, insinuando un ataque. Pero Yu-Won no se inmutó. «Es una pregunta rara», contestó con calma. «No voy a obligar a nadie a comprar. Quienes quieran hacerlo, que paguen. Me da igual de dónde saquen los puntos. Si venden sus cosas o sus estadísticas, es problema de ustedes». La gente se sorprendió. Vender sus propias estadísticas era una opción brutal, pero la única. El líder furioso lo interrumpió. «Este tipo, seguro las robaste o las conseguiste matando a otros y ahora las querés vender. ¿Crees que alguien va a aceptar eso?». Pero antes de que Yu-Won pudiera responder, Lim Ju-yeon y otro de sus compañeros dieron un paso al frente. «¿Y qué pasa si no las robó?», gritó Yu-Yeon señalando al líder. «Vos mataste a mis amigos. ¿Tenés idea de lo lejos que tuvimos que llegar para escapar de ustedes?». El otro compañero añadió. «Si de verdad fuera como decís, no estaríamos vivos. Hemos estado con Yu-Won-si». Con la verdad expuesta, el líder se puso más violento. «Mierda, ¿y qué van a hacer ustedes tres?», se mofó, mientras sus hombres empezaban a desenvainar sus armas. La burla en su voz era evidente. Parece que pensaron que iban a estar seguros y se pegaban a Yu-Won. En un estallido de rabia, el líder gritó: «¡Mátenlos a todos!».
Pero Yu-won fue más rápido. Un destello azul cortó el aire, y los primeros atacantes cayeron antes de poder tocarlo. Con una mirada gélida, Yu-won le sentenció. Cruzaron la línea. El líder, con los ojos bien abiertos, vio cómo sus hombres eran derribados uno tras otro. El recuerdo de la advertencia de Yu-won resonó en su mente. No cruces la línea, sea cual sea. Yu-won, con su espada ahora brillante, se dirigió al líder. Mi oferta sigue en pie. Si podés pagar, te vendo las esencias. Pero si cruzás esta línea con otras intenciones, vas a morir. Aunque el líder estaba aterrorizado, su orgullo o su desesperación lo empujaron. ¡Maldita sea! ¡Mátenlo de una vez!, gritó de nuevo, y el resto de sus hombres se lanzaron contra Yu-won. Pero ya era tarde. Activando su espada arcana básica, Yu-won se movió con una velocidad irreal, desatando una ráfaga de cortes azules que arrasaron con los atacantes. En cuestión de segundos, la calle se llenó de cuerpos caídos. El líder, completamente atónito y con la mente en blanco, solo pudo balbucear. ¿Cómo? ¿Es esto posible? Mientras el líder seguía aturdido, uno de sus hombres, un tipo llamado Kim Myung-hun, intentó escapar. Se dijo a sí mismo que Yu-won solo atacaba a los que cruzaban cierta línea, así que si se mantenía al margen estaría a salvo. Pero Yu-won tenía otras ideas. De un salto, apareció justo encima de Myung-hun, que no tuvo tiempo de reaccionar. Yu-won lo derribó con un golpe limpio de su espada. Con una sonrisa fría, Yu-won le dejó claro que había memorizado las caras de todos y que no había un lugar seguro para ellos. Acto seguido, se encargó de los pocos que quedaban de la facción del líder. La calle quedó sembrada de cuerpos, una clara demostración de quién tenía el verdadero poder. Yu-won, con la caja de esencias bajo el brazo, caminó tranquilamente entre los caídos. El líder lo observaba, la conmoción dándole paso a una amarga verdad. Se había equivocado por completo. Este mundo ya no se regía por la cantidad, sino por la fuerza individual. La mano que antes apretaba con rabia, ahora se relajaba, aceptando su derrota. No le quedó más opción que acercarse a Yu-won y pedirle que le vendiera esencias. Un subordinado, Do-shik, todavía dudaba sobre el precio en puntos, pero el líder le explicó que en este nuevo mundo las reglas las ponían los fuertes. Yu-won no había robado las esencias de los caídos, las había conseguido por su cuenta. Eso, a su manera, era una forma de comercio legítimo impuesto por el vencedor. Finalmente, el líder compró 7 esencias. Con este ejemplo de Yu-won, el resto de los sobrevivientes, que hasta ahora habían estado al margen, se dieron cuenta de la jugada. Si compraban esencias, podían avanzar al siguiente tutorial. Empezó un revuelo, todos buscando cómo conseguir los puntos necesarios, preguntándose cuánto tenían o si alguien les podía prestar. Yu-won, ahora en el papel de vendedor, comenzó a examinar los objetos que le ofrecían a cambio de puntos. Aunque algunos se quejaban por los precios bajos, Yu-won tenía el control total. Él decidía cuánto valía cada cosa, consolidando su monopolio y estableciendo las nuevas reglas de este peligroso juego. Mientras algunos sobrevivientes aceptaban las condiciones de Yu-won, entregando sus estadísticas por puntos, él observaba el intercambio con una mezcla de pragmatismo y cálculo. Sabía que, aunque para ellos en ese momento era una cuestión de supervivencia, a la larga lamentarían haber perdido esos valiosos atributos. Esos eran tratos terribles para ellos, pero para Yu-won eran un buen negocio. Con cada apretón de manos, su cuenta crecía, acumulando una fortuna de más de 167,000 puntos. Estaba satisfecho, era más que suficiente para sus planes. Se dio la vuelta para irse cuando Lim Yu-yeon y el otro sobreviviente se le acercaron, preguntándole si ya se iba y expresando su deseo de acompañarlo. Yu-won les recordó que no tenía intenciones de hacer compañeros, pero ellos le aseguraron que no les importaba ser usados como peones, que podían descartarlos cuando ya no fueran útiles. Yu-won los miró, su expresión indescifrable, y les dijo que no esperaran nada de nadie para sobrevivir. Luego, con una leve sonrisa, le soltó la bomba. Él no iría al próximo tutorial. Los dos lo miraron con incredulidad.
Ya no me queda ni una sola esencia, explicó Yuon, mostrando su bolsa vacía. Huyon y el otro sobreviviente se quedaron atónitos. El chico no dudó en llamarlo idiota, exigiéndole saber por qué no había guardado al menos 50 esencias para sí mismo. Pero Yuon fue categórico. No voy a ir, apúrense y váyanse de acá. Este lugar se va a volver un manicomio. Mientras Yuon se alejaba, el mensaje se esparcía como un reguero de pólvora entre los demás. Otros sobrevivientes, como un anciano visiblemente angustiado, se acercaban a Yuon preguntando si era cierto que había vendido todas sus esencias. La confirmación de Yuon los sumió en la desesperación. Todos empezaron a darse cuenta de que, al igual que él, habían entregado sus esencias y ahora no tenían cómo entrar al siguiente tutorial. El miedo y la incertidumbre se apoderaron de la multitud. Yuon observó la histeria creciente. Sabía que el próximo tutorial era de defensa y que la situación se convertiría en un verdadero campo de batalla por las esencias. Con el reloj marcando apenas una hora restante, Yuon tenía una sola cosa en mente. Era su momento de comprar. El caos se extendía por Hongdae, y mientras la cuenta regresiva para el próximo tutorial de defensa seguía su curso, Yuon observaba la desesperación de los sobrevivientes. Tenía una hora para capitalizar el pánico, y lo iba a hacer. De repente, una figura imponente, un hombre con barba y ropas harapientas, apareció flotando sobre la calle. Era el administrador, y con una mirada penetrante se dirigió a Yuon, preguntándole si lo había llamado. Yuon, extrañado, negó haberlo hecho, y con su habitual audacia, inquirió sobre el paradero del administrador. La figura barbuda explicó que estaban en medio de elegir un reemplazo, y que para colmo andaban cortos de personal. Según él, la culpa era de Yuon. Su monopolio de esencias y la masiva cantidad de puntos que había acumulado habían obligado a más de 100 personas a usar su tienda, ralentizando el progreso en otros sectores y causando un desequilibrio. ¿Y no es bueno tener mucho negocio?, preguntó Yuon con una sonrisa sutil, como quien sabe algo. El administrador le explicó que sus más de 160.000 puntos y su inmenso poder podían desestabilizar todo el ecosistema del tutorial. Pero Yuon solo asintió. «Eso es lo que quiero, seguiré usando la tienda», sentenció. Frustrado, el administrador suspiró. «Sos molesto, nunca en mi vida conocí a alguien tan terco como vos», le dijo, pero al final accedió a sus demandas. Extendió su mano y frente a Yuon se materializó la interfaz de una tienda virtual. Con la orden de que eligiera lo que necesitara, Yuon empezó su particular sesión de compras. Gastó 10.000 puntos en un inventario personal. Luego, sin dudar, adquirió una espada de acero ártico por 50.000 puntos, dejando al administrador ligeramente sorprendido por la elección de un objeto tan difícil. Le siguió una túnica de piromancia por 60.000 y un escudo de anulación mágica por otros 20.000. El administrador notó cómo esos objetos eran más propios de los pisos superiores de la torre, no de un tutorial inicial. Yuon también compró unos cristales de hielo y para cerrar eligió una simple pero bien afilada espada. Con esa última adquisición solo le quedaban 5.400 puntos. Yuon empuñó la espada común con una expresión de satisfacción. «Me gusta esta», dijo, valorando la sencillez sobre la magia. El administrador lo observó con seriedad. «Nadie te va a poder desafiar ahora. Los participantes del tutorial no tienen cómo atravesar esa túnica», afirmó, reconociendo la invencibilidad de Yuon. Pero su mirada cambió y su voz adquirió un tono de advertencia. «Pero eso solo aplica a los participantes», sentenció, dejando a Yuon con una expresión grave y la certeza de que su camino, aunque poderoso, aún ocultaba amenazas insospechadas. Yuon se paró, la capa roja ondeando en medio de la energía púrpura que llenaba el aire. Una expresión de expectativa se dibujaba en su rostro mientras el administrador le dejaba claro que no todos los peligros venían de los participantes. El tiempo se agotó, el tutorial de defensa comenzaba, y con él la aniquilación del sector. El cielo se desgarró con la palabra «fallaste», y la ciudad se transformó en un infierno de fuego y escombros. Yuon observó la devastación, un paisaje que, para él, era extrañamente familiar. Su nueva túnica de piromancia, la que compraste con tanto esfuerzo, demostró su valor de inmediato,
protegiéndolo del calor abrasador mientras los gritos de los pocos sobrevivientes que no lograron pasar el tutorial se apagaban uno a uno en las llamas. No había tiempo para lamentos. De las ruinas humeantes, una marea de demonios esqueleto, conocidos como calaveras, surgió con espadas de fuego. Eran muchos, muchísimos, pero Yu-Won sabía que no eran el verdadero problema. Esto no es lo real, pensó con una frialdad casi palpable. La aniquilación no era solo un castigo, era una invocación. Y entonces el cielo se abrió de nuevo. Una enorme y ardiente cabeza demoníaca con ojos morados se manifestó, anunciando su nombre, Zoroastra. El verdadero enemigo había llegado, y Yu-Won, empuñando su espada de acero ártico y su escudo de anulación mágica, estaba listo. «Así que nos encontramos de nuevo, Zoroastra», dijo, mientras se preparaba para la batalla. Yu-Won se paró frente a la gigantesca entidad que se alzaba sobre las ruinas. Era Zoroastra, el hijo 176 de Surtr, que ahora parecía del tamaño de una casa. Un recuerdo pálido de su antigua magnificencia que, según la leyenda, en el Ragnarok era grande como una montaña. La criatura demoníaca, con su cuerpo de fuego y su cabeza ardiente, observaba cómo otro mundo era devorado por la torre, lamentando un destino que, a su parecer, nunca debió existir. Pero Yu-Won no estaba para sentimentalismos. «Che, Zoroastra, ¿estás en la menopausia o qué?», lo interrumpió con una sonrisa confiada. «Sos solo el hijo 176, ¿para qué tanta emoción? Deja de ponerte dramático y vamos a lo nuestro». La mirada de Zoroastra se fijó en Yu-Won. Por un momento vio algo familiar en sus ojos, algo que le recordó a un viejo adversario, el gran sabio, el mono del monte Huago. Una ola de fuego se extendió desde el demonio mientras pensaba en voz alta, cuestionando si este joven, con esos mismos ojos, sería capaz de escapar con vida como si ya hubiera enfrentado a otros así. Luego, sin esperar respuesta, Zoroastra lanzó un puñetazo al suelo, provocando una explosión masiva que sacudió la tierra y envió a la horda de esqueletos ardientes al ataque. Los esqueletos se abalanzaron sobre Yu-Won, pero él los interceptó con su escudo de anulación mágica, mientras su espada de acero ártico cortaba a través de uno de ellos. Otra explosión, aún más grande, envolvió el lugar donde Yu-Won estaba parado, haciendo que Zoroastra soltara un «ojo» de sorpresa o tal vez de interés. El humo se dispersó, revelando que Yu-Won había desaparecido. Pero el protagonista reapareció, ileso. Zoroastra notó su túnica y preguntó si se había preparado algo especial solo para enfrentarlo. Yu-Won, con una calma que desquiciaba, pensó que su túnica de piromancia, recién comprada, había cumplido su función al anular el calor de las explosiones y que, francamente, nada superaba el poder de pagar para ganar. «No la preparé para enfrentarte, Zoroastra», respondió Yu-Won, ahora con más seriedad. «La preparé para derrotarte». La entidad demoníaca se sintió ofendida por la osadía. «¿Derrotarme? ¡Qué arrogancia! Decime eso cuando logres llegar hasta mí, joven humano». Yu-Won, ya harto de la cháchara, se lanzó al ataque. «Ch, la verdad que no te gusta mover el culo, ¿eh?», dijo, mientras Zoroastra prometía ver cuánto tiempo más duraría su actitud. «Hablas demasiado», sentenció Yu-Won, y se lanzó de lleno contra la multitud de esqueletos, su espada brillando con un aura helada. En un torbellino de golpes rápidos y precisos, Yu-Won arrasó con las primeras líneas enemigas. Las notificaciones de «has subido de nivel» no tardaron en aparecer, una y otra vez, mientras el protagonista se abría paso sin piedad a través de la horda. A pesar de la furia de las explosiones, el escudo de anulación mágica de Yu-Won aguantaba el castigo, absorbiendo ataque tras ataque. Cada golpe, lejos de debilitarlo, lo hacía más fuerte, sumando puntos a su destreza, constitución y poder arcano. Estaba en su elemento, subiendo de nivel a cada instante. Pero ni el equipo más top era invulnerable. Yu-Won, aunque protegido por su túnica de piromancia, sentía el calor asfixiante de la batalla y sabía que su escudo, después de miles de impactos, estaba llegando a su límite. No podía seguir así. «Es hora de ir a lo grande», pensó, y se plantó firme ante el demonio, gritándole: «¡Hey, Zoroastra! ¿Por qué no bajás de una vez y dejás que estos pequeños se vayan a casa?» Zoroastra lo observó, impresionado por los objetos que Yu-Won tenía. «¿Cómo conseguiste semejante equipo en el tutorial?», se preguntó.
Yuwon le respondió sin rodeos. ¿Y vos, no te da vergüenza hacer este desastre en un simple tutorial? El demonio le contestó que era un castigo para los débiles, pero añadió algo curioso, que Yuwon sí era digno de subir la torre y dominarla. Entonces, ¿por qué estás acá? ¿Te sacrificaste por alguien?, inquirió Suruktra, tratando de entenderlo. Pero Yuwon solo le recordó su promesa. Ya te lo dije, vine a cazarte a vos. El demonio soltó una carcajada. ¿Así que de verdad pensás ganarme?, exclamó, aceptando el desafío. Yuwon se preparó, concentró su energía, una fuerza ardiente que sentía bullir en su interior, con la convicción de que iba a lograrlo. Fue entonces que Suruktra, en medio de la contienda, lo interrumpió con una pregunta inesperada. Decime, Yuwon, ¿cómo conseguiste esos ojos?, refiriéndose, claro, a la similitud con el gran sabio. Sin esperar una respuesta, el demonio continuó, revelando un secreto sorprendente. Él mismo había fallado el tercer tutorial. No fue por debilidad, aclaró. Hubo circunstancias, pero lo importante es lo que pasó después. Y mientras Suruktra se disponía a explicarle a Yuwon qué era esa aniquilación que había llegado al tutorial, algo desconcertó a los observadores. En un momento clave de la batalla, Yuwon deliberadamente no esquivó un ataque, que iba directo a él. Recibió el golpe de lleno. La pregunta resonó en el aire, envuelta en la destrucción de los impactos. ¿Por qué lo hizo? El golpe de Suruktra fue brutal, y por un momento Yuwon pensó que se queimaria vivo. Pero não era em vano. Ele já havia peleado centos de vezes com um personagem assim de combativo, alguém que parecia desafiar toda a lógica e que contava com tesouros como o báculo Rui Jingo, La Nuvem Voadora e um poder arcano infinito. Esse idiota era Son Ogong, e Yuwon agora entendia melhor a fonte de seu poder. Graças a esse ataque intencional, os olhos de Yuwon haviam evolucionado. Havia obtido os olhos Cinder, que não só lhe davam uma resistência importante ao fogo demoníaco de Suruhustra, senão que também lhe permitiam distinguir entre o bem e o mal, a verdade e a mentira, além de amplificar seus sentidos e predizer movimentos. Mientras Yuwon se sacudia o dolor e se surpreendia da resiliência que havia tido o Gran Sábio para conseguir esses mesmos olhos sem ajuda, Suruhustra o observava, surpreendido pelo câmbio em sua mirada. "Tus ojos?", disse o demônio desconcertado. Yuwon aproveitou o momento. "Graças, Suruhustra", disse para si mesmo, mientras sacava de seu inventário um cristal de hielo e sua espada de acero ártico. Com um mordisco, o cristal se dissolveu em sua boca e, ao instante, sua temperatura corporal começou a abaixar, neutralizando o efeito de queimadura do ataque. "Isto não é nada", disse com confiança, listo para o contra-ataque. A batalha se reanudou. Yuwon, agora com uma espada que brilhava com uma luz helada e seu corpo envolto em uma aura fria que era todo o oposto ao fogo de Suruhustra, atacou com uma velocidade renovada. Sua túnica de piromância e seus recém-adquiridos olhos Cinder não só o protegiam das chamas de aniquilação, senão que também as absorviam, baixando ainda mais sua temperatura. Suruhustra não o podia crer. O humano, que há um segundo estava ao bordo da incineração, agora o golpeava com uma força helada, seu corpo resistindo e até beneficiando-se de seus ataques. O demônio rugiu, enfurecido pela insolência de Yuwon. "Te atreves?", exclamou. Yuwon, com os dentes apertados, respondeu: "Posso com isto." Mas a resposta de Suruhustra foi um ataque muito mais massivo e oscuro. Yuwon o viu venir. "Merda", pensou, seus olhos refletindo a urgência. "Isto é perigoso, tenho que esquivá-lo." Sus ojos Cinder se activaron, dándole una predicción detallada de la batalla, pero el ataque de Suruktra era tan abrumador que, aunque logró resistir y contraatacar con su espada de acero ártico, Yuwon quedó exhausto, respirando con dificultad entre las llamas que aún lo rodeaban. Para compensar el calor, Yuwon usó un cristal de hielo, pero el frío era tan intenso que su cuerpo no aguantaría mucho. Tenía que terminar esto rápido. Sin pensarlo dos veces, Yuwon decidió usar todo su maná, lanzándose contra Suruktra con su espada arcana. El impacto fue brutal. El demonio, sorprendido y furioso por la osadía de Yuwon, respondió con una ráfaga de maná. Yuwon se movía con agilidad, pero sentía que, a pesar de todas sus defensas y el poder de su túnica de piromancia y sus ojos Cinder, la brecha entre ellos no se acortaba. Las llamas de Suruktra seguían siendo demasiado poderosas.
El efecto de quemadura en Yubon se intensificó, subiendo de nivel una y otra vez. Pero justo cuando parecía que todo se iba al tacho, sus ojos Cinder hicieron su magia. A la vez que resistían, absorbían las llamas de aniquilación del demonio. Y de pronto, un mensaje del sistema le confirmó que su resistencia al fuego había aumentado. Su estrategia arriesgada estaba dando frutos. Con una nueva chispa en la mirada, Yubon alzó su espada. «Voy a ser el que gane», se dijo a sí mismo. Y Suruchtra, viendo la determinación en sus ojos, apenas pudo gritar un «¡Espera!» antes de que Yubon desatara un golpe final devastador. La explosión de poder fue inmensa, y el sistema confirmó lo inevitable. Yubon había derrotado la aniquilación del tutorial. Exhausto, con el cuerpo tembloroso, Yubon respiró hondo y soltó una carcajada de alivio. Había ganado. En medio de la quietud, subió de nivel varias veces. ¿De verdad lo derroté?, pensó, viendo las visiones de Cronos, Hércules y otros seres imponentes, y comprendiendo que esto era solo el principio. Esta victoria era solo el primer paso en un camino mucho más grande. Yubon se sentía destrozado, pero una sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro. «¡Qué viaje de mierda fue este, hijos de puta!», pensó. En ese momento, una notificación del sistema apareció, declarando su hazaña como un logro inconcebible y anunciando que el cálculo de sus recompensas se retrasaría. Cuando finalmente abrió los ojos, lo primero que vio fue el cuerpo derrotado de Suruchtra y el paisaje devastado a su alrededor. Se quejó de sus quemaduras, todavía frescas, y del frío que sentía por dentro, secuela del cristal de hielo. «Casi me muero solo por estos ojos Cinder», murmuró para sí mismo, pero rápidamente se interrumpió. El tutorial no había terminado y todavía le quedaba un camino larguísimo. Mirando el cadáver del demonio, Yubon sabía que no era un cuerpo común. Buscó entre los restos y no tardó en encontrarlo: el corazón del gigante, un elixir que prometía la fuerza de un gigante y una cantidad similar de maná. Era una recompensa increíble, pero Yubon sabía que su cuerpo actual no estaba listo para absorberlo, necesitaba más resistencia para soportar la transformación masiva que provocaría. En ese momento, la familiar figura del administrador principal apareció. «¿Terminaste ya?», le preguntó con un tono de hastío. Yubon, sin inmutarse, le respondió que aún le quedaba mucho por hacer. El administrador refunfuñó, quejándose de que Yubon había arruinado el equilibrio del tutorial y que los otros lo habían regañado por su culpa. «Sos un dolor de cabeza», le soltó. Después de sus quejas, el administrador le informó a Yubon que sería transportado al área final, pues el cuarto tutorial ya había empezado y casi terminaba. «¿Cuánto tiempo queda?», preguntó Yubon. «Unas 4 horas», le contestó el administrador. Yubon asintió, seguro. 4 horas, eso es más que suficiente. El administrador extendió una mano, revelando que había tardado en discutir las recompensas de Yubon con los demás. De su mano, una luz envolvió a Yubon, quien recibió 10.000 puntos y una habilidad única: Estrella Asesina de Cielos. Yubon se sorprendió, nunca había oído hablar de ella. Esta habilidad de rango A+, aumentaría todos sus atributos en 3 y los incrementaría más por cada oponente que matara. Y notó que tenía una tasa de completitud del 0%, lo que significaba que era un poder latente, aún no desarrollado por completo. Aún así, era una mejora considerable. Antes de irse, el administrador le preguntó si necesitaba algo más. Yubon pidió una bola de medicina escarlata menor. El administrador, con un suspiro, consideró el costo de 10.000 puntos como calderilla para Yubon. Después de la compra, Yubon consumió la medicina, que le prometía aumentar su magia y constitución. Con eso hecho, el administrador se despidió, aconsejándole a Yubon que descansara. Yubon se quedó pensativo, sintiendo la nueva energía recorrer su cuerpo. Tenía solo 4 horas para recuperarse por completo y prepararse para el 5º tutorial, un desafío que, según sabía, sería una verdadera batalla contra el tiempo. Un suspiro se le escapó mientras se concentraba en su sanación. De repente, una vibración extraña lo sacó de su concentración. Levantó la vista justo cuando el mundo a su alrededor se distorsionaba.
El tutorial final había empezado, y en un instante, el paisaje desolado que lo rodeaba se disolvió en un torbellino de luces, transportándolo a un nuevo lugar. Cayó suavemente en un vasto campo verde, bajo un cielo claro y el rumor de olas. No estaba solo. A su alrededor, decenas de otros participantes, llegados de distintos mundos, se materializaban. Para muchos, este era un lugar desconocido, un sitio con olor a mar y una extensión que los asombraba. El mensaje del sistema resonó en sus mentes. El tutorial final está por comenzar. El mundo unido. Algunos se preguntaron si por fin terminaba todo, pero pronto se dieron cuenta de que era solo el principio de una prueba mucho más grande. El escenario era la isla Barraganda, que según las reglas se estaba hundiendo lentamente. La única forma de escapar y demostrar su valía era sencilla: matar al jefe que custodia la cima de la isla. Las recompensas finales se basaban en su puntuación y el tiempo restante, que para sorpresa de la mayoría, era de 30 días. Un mes entero para un solo jefe. Mientras los demás reaccionaban con asombro, Yuwon entendió la implicación de ese plazo tan largo. Un mes no era solo una oportunidad para relajarse, era una advertencia. Si la torre les daba tanto tiempo, significaba que el jefe de la isla era increíblemente Poderoso, algo que algunos de los participantes más perspicaces también empezaron a notar. Un tipo optimista, viendo a tanta gente reunida, propuso formar un equipo. Pero antes de que pudiera terminar, una voz arrogante lo interrumpió. Un hombre con una capa blanca rechazó la idea. Compañeros son los que uno elige para que le cuiden la espalda, no cualquiera, dijo, dejando claro que a él no le servían. Yuwon lo reconoció de su vida anterior. La insolencia del encapuchado enfureció a varios participantes que se lanzaron a atacarlo, pero el hombre de la capa blanca solo necesitó un destello de energía dorada para deshacerse de ellos. Con un movimiento rápido, los envió volando, demostrando su fuerza y dejando claro que no era alguien con quien se pudiera jugar. Yuwon observó la escena, confirmando lo que ya sabía. Ese tipo, con su particular estilo, también había llegado a esta fase del tutorial. Pero este no era un participante cualquiera. Se trataba de Jargan, nada menos que el autoproclamado heredero del Olimpo y descendiente directo de Zeus. Se notaba su poder y su arrogancia, barriendo a los demás competidores como si fueran insectos, mientras los otros apenas podían balbucear sobre lo loco que estaba y la habilidad que usaba. Yuwon lo analizaba. Un pura sangre, pensó. Aquellos nacidos y criados en la torre, con una comprensión intrínseca de sus misterios y por ende una ventaja enorme sobre el resto. El juego, desde luego, no era justo. Yuwon recordaba que, en su vida anterior, Jargan había sido una pieza clave en este mismo tutorial. A pesar de la importancia de Jargan, Yuwon no tenía intenciones de meterse en líos. No hay razón para involucrarme con él, y la verdad es que odio a la gente ruidosa, se dijo a sí mismo, dándole la espalda, pero el destino o la curiosidad de Jargan tenía otros planes. Vos, lo llamó el heredero del Olimpo, haciendo que Yuwon se girara. Vos, ¿quién sos? ¡Uf! ¡Qué cierre de locos! Así como el heredero del Olimpo barrió a todos con esa arrogancia, ustedes barran la sección de comentarios con sus recomendaciones. Suscríbanse para no perderse el próximo barrido de manhwas. ¡Nos vemos en la próxima!